Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al seminario de hoy de MAPEI. En este caso tratará sobre sistemas y soluciones de impermeabilización para cubiertas. Me presento, soy Paula de la Iglesia, para los que no me conozcáis, la promotora de la prescripción de la zona norte de MAPEI. Os comento antes de comenzar la presentación que tanto el micrófono como la cámara, todos los asistentes las tenéis desconectada. Podéis realizar las preguntas que queráis a través del chat y nosotras las iremos contestando durante la presentación. Reservaremos 2 o 3 para el final para que se contesten en directo sobre los temas que sean más generales, de un interés más general. Y si por un casual no nos diese tiempo a contestarlas a todas, en los mails que nos habéis facilitado se os contestarán. Hay un apartado de documentos donde os hemos dejado 3 relacionados con la temática que trataremos a continuación para que os los descarguéis. De cualquier manera, estos serán enviados después mañana o en otro momento, junto con el vídeo y la presentación de hoy. Y sin más, voy a dar paso a mi compañera Eva Valdivieso, es promotora de la prescripción de la zona centro y sur de MAPEI. Buenas, Eva. Gracias, muchas gracias, Cuando Paula. quieras. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, pues comenzamos con nuestro seminario sobre sistemas y soluciones para la impermeabilización de cubiertas. Hoy en día tenemos necesidad de impermeabilizar todo tipo de construcciones, tanto en el ámbito residencial, industrial, en espacios de ocio, llegando a la obra civil, ya sea por motivos de salubridad, como recoge el código técnico, como por la propia durabilidad de las estructuras y de los elementos constructivos. En esta jornada centraremos el punto de mira en las cubiertas y veremos sistemas tanto para nueva construcción como para rehabilitación, haciendo un repaso completo por las soluciones que hay disponibles en el mercado. Este es el programa de hoy, donde haremos una breve introducción comentando los problemas más habituales que nos encontramos en cubiertas. Hablaremos del porqué de la necesidad de impermeabilizar y de las propiedades que deben tener los materiales empleados para este fin. Continuaremos viendo los pasos a seguir a la hora de determinar el tipo de impermeabilización más conveniente o más adecuada para cada caso y cómo se ejecutan. Y finalmente conoceremos la gran variedad de productos y sistemas que hay disponibles y que ofrece MAPEI. En la construcción de una cubierta, las cuestiones relativas a su impermeabilización son de una importancia fundamental. De hecho, en la base de su correcta implantación se encuentra que el sistema garantice una máxima estanqueidad, funcionalidad y durabilidad. Aquí podemos ver algunos de los problemas que afectan más comúnmente a los tejados, a las cubiertas, como la incompatibilidad química entre los distintos materiales, pendientes inadecuadas, la deficiencia de juntas constructivas, la existencia de fallos en puntos singulares y los movimientos de dilatación-contracción, entre otros, pudiendo dar lugar al estancamiento de agua, goteras, humedades, y si esta situación continuara en el tiempo, podría provocar incluso daños irreparables en la edificación, creando problemas en las estancias habitadas que se encuentran debajo. Queda clara, entonces, la necesidad de impermeabilizar, siendo objeto del código técnico la protección frente a las humedades, garantizando así las exigencias básicas de salubridad, hecho que afecta estrechamente a las cubiertas de los edificios. Por este motivo, el código técnico, en su documento DBHS1, exige limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos procedente de precipitaciones, escorrentías o condensaciones, disponiendo de medios que impidan su penetración o permitan su evacuación sin daños. Además, establece una serie de especificaciones en función del diseño, con soluciones constructivas y prescripciones mínimas que hay que tener en cuenta en fase de proyecto para asegurar el grado de impermeabilidad que tengamos exigido, por ejemplo, formación de pendientes, barreras de vapor, capas separadoras entre los distintos elementos, sistemas de evacuación de agua adecuados, etc. Materiales a los que se les pueden exigir unas determinadas características o propiedades en función de su uso, estanqueidad, resistencia, flexibilidad. En construcción se definirán las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, y las operaciones de mantenimiento y conservación que tienen que realizarse siempre en sus periodos correspondientes. En cuanto a los materiales, para impermeabilización hay una amplitud enorme y una gran variedad en el mercado. Centrándonos en las propiedades que deben tener,
Una de sus características intrínsecas más importantes es la elongación y la capacidad de puenteo de fisuras, pudiéndolos encontrar con una elongación incluso superior al 500%, aunque siempre dependiendo de su armadura, claro. Otra característica es la compatibilidad con el soporte, sobre todo cuando se trata de sistemas adheridos, como ahora veremos, y la compatibilidad también con otras capas del sistema de cubierta. La permeabilidad al vapor, la resistencia a los saltos térmicos, lo que nos condicionará en determinadas zonas climáticas el uso de algunos materiales, su capacidad de deformación para adaptarse a los posibles movimientos del soporte y su resistencia mecánica a cargas estáticas, dinámicas y su resistencia química. Dicho esto, podemos clasificar los sistemas de impermeabilización en dos grandes grupos. Sistemas adheridos, donde se recogen los morteros cementosos, las membranas líquidas de poliuretano, poliureas y algunos tipos de láminas bituminosas. Y por otro lado, los sistemas no adheridos o flotantes. Aquí entrarían el resto de láminas bituminosas y las láminas sintéticas, las de PVC, TPO, EPDM, etc. En MAPEI nos solemos decantar por los sistemas adheridos, ya que la impermeabilización será totalmente continua y quedará 100% unida al soporte, con lo cual, en caso de que se produzca una filtración, su localización es inmediata, puesto que la gotera se manifestará justo debajo del fallo de la impermeabilización. Sin embargo, en un sistema flotante, las impermeabilizaciones exclusivamente se adhieren al perímetro y se sueldan en los solapes. En este caso, si se produce una filtración, el agua discurre y circula en un área de mayor influencia y donde encuentra la salida más fácil, pues por ahí se manifiesta, con lo cual su localización en la impermeabilización y la futura reparación se complica un poquito más. Esto que acabo de comentar está íntimamente relacionado con la elección de la tipología de cubierta. Dado que una impermeabilización adherida tiene sus ventajas en aquellas superficies donde la localización de la posible filtración requiera un mayor esfuerzo y un mayor coste, como por ejemplo en piscinas localizadas en cubiertas, en una zona jardinada donde tengamos que retirar importantes capas de manto vegetal, e incluso un parking sobre cubierta, donde el coste de la reparación, el tiempo de ejecución, la cantidad de escombro que se genera, hay que considerarlos y tenerlos en cuenta desde el inicio, desde el proyecto. Mientras que en una cubierta tipo deck, que son más bien cubiertas industriales, donde la impermeabilización queda expuesta, en caso de filtraciones es relativamente fácil su localización, ya sea visualmente o mediante ensayos, o en una cubierta invertida, donde el acabado es, en este caso, como aldose aislante, yo puedo levantar las losas de forma sencilla y llegar hasta la impermeabilización. Por tanto, en el momento de elegir nuestra impermeabilización debemos considerar unos criterios de partida. Primero, conocer el soporte que tenemos. Segundo, qué vamos a tener encima o debajo de la impermeabilización. Hoy en día, por ejemplo, se construyen muchas zonas comunes, zonas ajardinadas con aparcamientos debajo o instalaciones hoteleras donde ubican la piscina en la cubierta y las habitaciones o el club deportivo quedan en la zona inferior. Y, por último, saber qué uso le vamos a dar, es decir, a qué solicitaciones va a estar sometida, si habrá únicamente tránsito peatonal, el de vehículos, si se trata de una rehabilitación más o menos compleja, etcétera. Es decir, conocer todos los condicionantes antes de decantarnos por un sistema de impermeabilización u otro. Una vez hecha la introducción y conocidos los puntos de partida, vamos a ver los pasos a seguir. Como decía, una vez determinadas las condiciones y conocidas las necesidades específicas de la cubierta, el primer caso en nuestra actuación será la preparación del soporte, verificando los puntos de filtración, localizando los sumideros y regularizando las superficies. Luego el tratamiento de puntos singulares, como pueden ser los encuentros los a muro, los pasos de instalaciones, etc. Y por último, ejecutar la impermeabilización como tal. Aquí hemos recogido los requisitos mínimos que deben cumplir los soportes, independientemente del tipo de intervención que se vaya a realizar, para la colocación de una impermeabilización. El soporte debe estar sano, sin fisuraciones, ser mecánicamente resistente, dimensionalmente estable, con un correcto curado, compacto y homogéneo, debe estar seco, también limpio, sin sustancias que puedan comprometer la adherencia y tener la planimetría adecuada, cumpliendo siempre con la pendiente mínima en caso de cubiertas planas para conseguir la correcta evacuación del agua. Dentro de estas actuaciones, para la preparación del soporte, si hay fisuras presentes, estas deben ser selladas, en nuestro caso con EPORIP, un adhesivo epoxídico bicomponente que es específico para ello. Aquí vemos cómo se vierte el producto por colada sobre la fisura para proceder a su sellado.
En aquellos otros casos en los que sea necesario realizar pendientes en las cubiertas o enrasados de regularización para eliminar las posibles deficiencias de nivelación y para facilitar siempre un desagüe eficaz del agua de lluvia, se puede emplear el mortero cementoso de fraguado rápido Planitop Fast 330, que permite regularizar en capas desde 3 a 30 milímetros de espesor. El tratamiento de los puntos singulares es muy importante, ya que es donde debemos poner el mayor énfasis para resolver y dar continuidad de aplicación al sistema de impermeabilización. Para ello, será necesario utilizar bandas en los diferentes encuentros con los paramentos verticales, realizar los sellados pertinentes en los elementos pasantes, además de tratar y de impermeabilizar adecuadamente las juntas de dilatación estructurales, lo que será siempre sinónimo de durabilidad del sistema. Aquí podéis ver algunos ejemplos de estos productos. Y además contamos con kits también completos para la realización de sumideros en pavimentos y cubiertas, para la evacuación del agua y que son compatibles con el resto de productos de impermeabilización. Los sumideros constan de una lámina sintética armada con un geotextil a ambos lados, con lo cual nos permite dar una continuidad también en este punto de la impermeabilización que no deja de ser el más bajo y uno de los más críticos. Y llegados a los sistemas de impermeabilización, en cubiertas tenemos soluciones pues, con morteros cementosos elásticos, también con membranas elásticas de poliurea, membranas de poliuretano y láminas sintéticas. A continuación vamos a conocer cada una de ellas en detalle y las estudiaremos indistintamente para casos de obra nueva como rehabilitación, ya que se tratan de soluciones válidas para ambas situaciones. Comenzamos primero viendo los morteros impermeables. La gama Mapelastic se compone de productos impermeabilizantes cementosos elásticos. Son bicomponentes compuestos por un polvo y un látex de consistencia plástica que se aplican fácilmente con llana, a brocha o con rodillo. Y en estos sistemas recomendamos la inserción de una malla como armadura de refuerzo, en aquellos casos que presenten microfisuras o que sean particularmente solicitados y también para el control de los espesores durante la aplicación. Esto es importante. Además, su gran adherencia sobre soportes de distintos tipos permite tanto la impermeabilización de cubiertas de obra nueva como sobre soportes de hormigón, recrecidos cementosos y también en la reparación de las ya existentes sin necesidad de retirar el pavimento. Al ser de base cementosa, también son compatibles con los adhesivos para la colocación de cerámica como acabado, pudiendo colocarse la solería de forma directa sin necesidad de una capa de mortero intermedia, como ocurre pues, con las impermeabilizaciones con láminas asfálticas o sintéticas, por ejemplo. Este tipo de impermeabilización es ideal, como decía, pues para aquellas cubiertas en las que vayamos a aplicar un revestimiento con gres porcelánico o piezas prefabricadas de hormigón, donde queramos conjugar una impermeabilización que tenga una elevada resistencia a las cargas, a los agentes atmosféricos, sin olvidar el aspecto decorativo que conseguimos gracias a la variedad de soluciones y acabados que ofrecen los fabricantes de cerámica. En este caso, partiendo del soporte, realizaremos el tratamiento de los puntos singulares con las bandas y aplicaremos las capas de mortero impermeabilizante elástico armándolo con malla de fibra de vidrio. Esto lo vamos a ver mejor ahora a través de un ejemplo. Sobre el soporte, debidamente preparado, en este caso pues tenemos un acabado cerámico, deben tratarse los puntos singulares, prestando especial atención pues, siempre a las juntas de dilatación, a los encuentros entre superficies horizontales y verticales, donde deben utilizarse, ya os digo, estas bandas, las bandas Mapeband, y como vemos en esta imagen, pues también el kit para sumideros. Y una vez realizado esto, aplicamos la primera capa de Mapelastic a brocha, rodillo o a llana, como es este caso, y cuando aún está fresca, insertamos la malla Mapenet como armadura de refuerzo, que es esta que tenéis aquí. Tras la colocación de la malla, cuando la primera capa ya ha endurecido, transcurrida pues, 4 o 5 horas, se aprecia aquí bastante bien cómo se marca la cuadrícula, aplicamos una segunda capa de producto, de Mapelastic, y esperamos un mínimo de 5 días aproximadamente, esto siempre en condiciones climáticas estándar, antes de proceder a la colocación de la cerámica. Este es un vídeo en el que vamos a conocer mejor estos productos, con el ejemplo de impermeabilización, en este caso con Mapelastic Turbo, el producto de fraguado rápido. Es un bicomponente, como veis, está formulado en una proporción 1:1 con un látex. Vemos el amasado, la fluidez, ¿no?, que va adquiriendo el producto, que se traduce después en una excelente trabajabilidad.
Se aplica con brocha, se puede aplicar a llana. Y aquí vemos cómo colocan la banda, ¿no? Mapeván. Y después ya se procede con la impermeabilización del pavimento. Se aplica en 2 capas, ¿vale? Interponiendo en la primera una malla, esta que veis aquí, resistente a los álcalis, Mapenet 150. Y cuando ya una vez está esta capa seca, ¿vale? Se aplicaría la segunda, hasta que tengamos pues, un espesor final que no sea inferior a los 2 milímetros. El tiempo de fraguado, en este caso de Mapelastic Turbo, es muy rápido y permite la impermeabilización y luego la posterior colocación del revestimiento al cabo de 24 horas. Con la elección también de adhesivos de colocación de cerámica rápidos, en función de las condiciones climatológicas, como os decía, entre 3 y 16 horas pueden ser transitables y comenzar las labores de rejuntado. En el caso de utilizar la junta Ultracolor Plus, también conseguimos una puesta en servicio en un solo día. Y bueno, vamos a conocer algunas referencias de obra que se han realizado con estos productos, como el proyecto de rehabilitación de la cubierta de la Lonja de Palma de Mallorca. Es una obra de 2009, uno de los edificios pues, más emblemáticos de la capital balear. La intervención de la cubierta comienza con la retirada del antiguo tejado, este que tenéis aquí, que se instaló en el siglo XX y que pues llevó como año y medio hasta poder desmontarlo. Y además, bueno, se hicieron otras intervenciones de mantenimiento, intervenciones arqueológicas, y lo que se quiso fue recuperar la cubierta haciéndola transitable de manera que pues, se asemejase al sistema constructivo original, ¿no? que había en el edificio y que era del siglo XV. Para ello, pues, utilizamos un aglomerante hidráulico especial, Mapecem, que es de fraguado y secado rápidos para la realización de recrecidos sin retracción. Se formaron las pendientes pues, con grandes espesores y desniveles, aligerándolo con arcilla expandida. Y sobre estas pendientes ya se superpuso un recrecido de 4 centímetros con mortero, en este caso Topcem Pronto, armado en toda su totalidad con una malla de gallinero para ser capaz de adaptarse perfectamente a las curvaturas de la superficie, y también este producto permite un acabado lo suficientemente liso como para recibir luego directamente la impermeabilización. La superficie, como vemos aquí, fue impermeabilizada con el mortero cementoso Mapelastic Smart elástico, armado, aquí se puede ver, con su correspondiente malla de fibra de vidrio. Luego, perimetralmente, se aseguró esta continuidad de la impermeabilización con la aplicación de, aunque aquí ya quedan tapadas, pero con las cintas y las bandas Mapeván, y también en las juntas estructurales y las que estaban sujetas a movimientos. Luego la impermeabilización, como se aprecia, se adapta muy bien a la geometría de la cubierta, que era pues un poco abovedada, y luego como revestimiento recibió un pavimento de barro hexagonal que se fija con adhesivo cementoso de altas prestaciones, con Keraflex Maxi S1. Después pues, se rejuntaron las piezas con Ultracolor Plus y se sellaron también las juntas de dilatación con un sellador silicónico Mapesil AC, que en este caso coincide con el mismo color que el mortero para el relleno de juntas. Y este es el aspecto final. Otro ejemplo es la construcción de la guardería Can Coix en Ibiza, de MIPMARI Arquitectura y Diseño en el año 2010. En esta ocasión, para resolver la impermeabilización de la cubierta, que debía adaptarse pues, a esta compleja geometría del proyecto, se adoptó una solución con mortero cementoso que unificara toda la intervención. Aquí, a nivel constructivo, la problemática era encontrar un material que diera solución de continuidad tanto a las cubiertas como a la parte de fachada, adaptándose pues, a las diferentes formas y pendientes que había en el proyecto, con una solución que además fuera de fácil aplicación en obra. Después de valorar varias soluciones y materiales, se decidió colocar una doble capa de aislamiento térmico de placas XPS, una capa de compresión de hormigón, un HA20 armado con mallazo, sobre este la impermeabilización con mortero cementoso elástico Mapelastic, armado con fibra de vidrio, y luego acaba ya con una imprimación y una capa final de pintura térmica elástica para exterior, que es la que veis en la imagen. Y la iglesia de Sant Elm es un templo del siglo XV que se encuentra en el centro del barrio marinero de Ibiza
Y en las labores de rehabilitación y conservación del edificio, de la bóveda y luego también de la cubierta, participó también este mismo estudio, Marí Arquitectura y Diseño, en 2013, donde proyectaron, como se puede apreciar en las fotografías, se hicieron, ¿vale? Una fijación de los tableros OSB encima de la estructura, sellándola con Mapeván en las juntas, ¿vale? Esto que tenéis aquí, entre los diferentes elementos constructivos, y luego su posterior impermeabilización con Mapelastic armado con malla. Y ya sobre este se aplicó el cemento cola, que era flex, y se colocaron las tejas existentes que habían sido pues, previamente recuperadas. De eso no tenemos imágenes para que lo veáis, pero lo que me interesa sobre todo es que veáis el detalle de la impermeabilización. Y pasamos ahora a las membranas de poliurea. Antes de empezar, como veremos ambos tipos de membranas, quiero explicaros las diferencias entre los poliuretanos y las poliureas. Los poliuretanos se forman por la reacción de un isocianato y un poliol en presencia de un catalizador. Dependiendo del poliol y del isocianato que se hayan utilizado, se pueden obtener una infinita variedad de productos, desde los más rígidos a los más flexibles, siendo este último grupo en el que encontramos las membranas de poliuretano para impermeabilización. Por otra parte, la poliurea, en este caso la poliurea pura, es el resultado de la unión de un isocianato con varias poliaminas. La unión es más fuerte, es más rápida que la del poliuretano y tiene muy buenas resistencias a las temperaturas y a la humedad. Se puede formar la membrana incluso sobre el agua, si bien es cierto que para lograr una buena adherencia es imprescindible que el soporte esté seco. Y a la poliurea híbrida lo que hace es que se le añade, además de la poliurea pura, poliol, modificando las características finales del producto, consiguiendo en estos casos una mayor elasticidad, aunque menores prestaciones en cuanto a dureza. Para decantarnos por una u otra, hay que tener en cuenta pues, estos valores en función de los requerimientos que tengamos. Centrándonos en las membranas de poliurea, se trata de sistemas que son continuos, totalmente adheridos al soporte, que se aplican, como vemos, por proyección, y entre sus características más destacables se encuentran un rápido curado. Tras su proyección, lo que hace es reticula en segundos y se puede transitar sobre él. Tiene una alta resistencia térmica y buena flexibilidad en frío, alta dureza y adherencia al soporte, excelente resistencia mecánica, muy buena resistencia a los diferentes agentes químicos, aunque esto está más enfocado para impermeabilización de tanques, depósitos que están en contacto con aguas, ¿no? y líquidos más agresivos. Al ser continua, no tiene solapes y resuelve muy bien todos los encuentros, puntos singulares, adaptándose perfectamente a la geometría y el contorno de la cubierta. Es flexible y con buena capacidad para el puenteo de fisuras y sin contenido de solventes. Purtop 1000 es la membrana a base de poliurea pura de Mapei, es bicomponente, que gracias a su resistencia a los agentes atmosféricos, al choque térmico, también al desgarro y su dureza, es idóneo para su uso sobre aquellas estructuras que precisen una impermeabilización de altas prestaciones, tanto de nueva construcción como las ya existentes. Y Purtop 400M es la membrana a base de poliurea híbrida, también con excelentes características de elasticidad, para cubiertas pues, con un tránsito peatonal, cubiertas invertidas, ajardinadas, etcétera. En este vídeo podemos ver cómo se aplica el producto por proyección mediante el uso de un pulverizador industrial dotado de 2 bombas a alta presión para cada uno de los componentes. La proporción de la mezcla suele ser de 1:1 generalmente en volumen y la manguera está calorifugada, ya que el material necesita mantener una presión y una temperatura concreta hasta que sale por la boquilla a unos 60-70 grados y 180-200 bares. Estas mangueras pueden ser de varios metros de longitud para poder llevar el material desde las bombas de alimentación hasta la cubierta, en nuestro caso. La poliurea, como posee una excelente adherencia, puede aplicarse sobre diferentes superficies, hormigón, baldosas, membranas bituminosas, sobre metales, sin necesidad de demolición, por lo que en rehabilitación es una opción muy buena, creando asimismo una membrana elástica, resistente y continua. La poliurea expuesta a los rayos ultravioleta no sufre deterioro en sus propiedades mecánicas, pero experimenta un amarilleo progresivo, por lo que en los casos en que la membrana quede expuesta, se recomienda siempre la aplicación de un acabado de poliuretano alifático, que este sí que garantiza que el efecto estético sea estable en el tiempo.
o, en su caso, otro tipo de revestimiento. Vamos a ver algunos ejemplos a través de referencias de obra. Lo que tenemos aquí es, en este caso, la rehabilitación de la Plaza Joan Miró en Montmeló, que consistía en la impermeabilización y reurbanización de la plaza, que tenía además un parking subterráneo. Aquí en las fotografías se aprecia pues, la preparación de los puntos singulares, en este caso pues, el encuentro con el edificio contiguo, con las bandas MAPEBAN, que permiten pues, proteger la junta para pasar en continuo la poliurea por encima, ¿no? Y a la derecha pues, actuaciones de preparación del soporte. Estas son otras imágenes de la aplicación de la imprimación, una imprimación específica para hormigón, al que en este caso se le añadió también un espolvoreo de árido para incrementar la unión mecánica posterior de la poliurea. Aquí vemos la proyección, en este caso era poliurea híbrida, PurTop 400M, que tiene una gran adherencia a los soportes y luego un secado también muy rápido. Y sobre ella pues efectuaron, como vemos aquí, también unos recrecidos con mortero, como hemos visto en los casos anteriores. Y luego, importante, el tratamiento de los bajantes de PVC, sellándose los encuentros con las bajantes de la canaleta mediante un sellador poliuretánico, Mapeflex PU45, evitando siempre pues, posibles filtraciones por los tubos. Y finalmente la colocación del pavimento y pues, un revestimiento final con baldosas y adoquines de piedra. Esta es otra obra en la zona alta de Barcelona, en un recinto peatonal junto a la Plaza Francesc Macià, que contaba en su parte inferior también con un parking que sufría problemas de filtración. Aquí se hizo un trabajo conjunto de asistencia técnica, tanto a la dirección facultativa como en obra a la constructora, y se optó por colocar una impermeabilización con poliurea, en este caso pura. Sobre esta, al igual que en el caso anterior, iba un recrecido con mortero y como revestimiento final una piedra natural. Y esta es la Plaza Urbialde, en Beasaín. Se trata de una urbanización cuya construcción data de la década de los 90. Aquí se percataron de que había filtraciones y humedades que estaban pues, dejando huella en la zona de garajes que se encontraban justo debajo de la plaza. Y durante la intervención, además de dar solución a la impermeabilización con la proyección de poliurea híbrida, se aprovechó pues, para colocar toda una zona jardinada y varios juegos infantiles. Eso en cuanto a tránsito peatonal, pero tenemos otros muchos casos donde se combinan las necesidades de impermeabilización con las de capa de rodadura. Con el sistema de poliurea se puede crear una superficie apta para el tráfico continuado de vehículos, completamente impermeable y sin juntas tanto en superficies de hormigón nuevas como en las ya existentes. El esquema consistiría en algo como lo que tenemos aquí, una imprimación, la membrana de poliurea, un puente de unión y un acabado alifático, resistente a los ultravioleta, con resistencia a la abrasión y espolvoreo de árido para generar rugosidad. Esta es la obra de construcción de un parking para la empresa Philip Morris International en Italia, con la ejecución, en este caso, de un pavimento de hormigón sin juntas a través de una serie de aditivos especiales que trabajamos en Mapei y luego su impermeabilización con poliurea pura. Aquí vemos cómo aplican a rodillo la imprimación para soportes de hormigón, que también pues, se podría aplicar mediante pulverización con airless, y la proyección de la poliurea de forma continua sobre pues, tanto superficies horizontales y también en las verticales. En este caso, para garantizar la estabilidad a los rayos ultravioleta, se aplicó un revestimiento poliuretánico alifático, con excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la abrasión para un uso apto al tráfico rodado. Otro ejemplo es el parking del centro comercial Menlyn Park en Sudáfrica, con la expansión, que fue bastante reciente, y la remodelación. Se elaboró un proyecto donde se tomó la decisión de impermeabilizar las cubiertas mediante la proyección de poliurea y cuyo uso sería para parking. Previamente, durante la fase de preparación del soporte, se repararon las grietas, se impermeabilizaron las superficies, se imprimaron las superficies, como vemos aquí en esta fotografía, y después pues, se realizó la proyección de la poliurea. Deciros pues, que debe aplicarse a una temperatura ambiente entre los 5 y los 40 grados. Y lo que vemos en esta imagen es el aspecto final, pues, a falta solo de delimitar las plazas y las calles de circulación.
Otro concepto importante que afecta a las cubiertas es el de isla de calor, ¿no? El fenómeno de aumento de las temperaturas que se produce en las áreas urbanas, donde se acumula el calor producido pues, por el elevado tráfico de vehículos, el uso energético intensivo, respecto a las que se pueden registrar en las zonas rurales. Este fenómeno tiene consecuencias en términos de incremento del consumo eléctrico, aumento de los costes de acondicionamiento y una mayor contaminación de las ciudades. Para reducir este fenómeno y favorecer una construcción más sostenible, se pueden realizar cubiertas ajardinadas y zonas verdes o emplear productos caracterizados por un color blanco altamente reflectante, ¿no? Que permiten reducir la temperatura superficial en comparación con una cubierta análoga, pero que sea de un color más oscuro. Con las membranas de poliurea es posible realizar este tipo de cubiertas ajardinadas, ya que los productos de la línea PurTop cumplen también con la norma en cuanto a resistencia a la penetración de raíces, y en estos casos pues, siempre es conveniente utilizar un sistema adherido, ¿no? Siguiendo pues, el esquema que recogemos aquí. Imprimación, membrana de poliurea, aislamiento térmico, geotextil de separación, membrana de drenaje y manto vegetal. Con ello lo que conseguimos es conjugar una óptima impermeabilización con cubiertas ajardinadas del tipo pues, que vemos aquí, contribuyendo a reducir el fenómeno de isla de calor. Continuamos con las membranas de poliuretano, las cuales ya hemos introducido un poquito. Aquaflex Roof Plus es una membrana de poliuretano acrílico lista para su uso, muy elástica, de secado rápido y resistente a los rayos ultravioleta. Su versión HR, formulada para tener altos valores de reflectancia, con un índice de reflexión solar de 107, permite realizar una cubierta fría, reduciendo el efecto isla de calor. Esta sería la otra opción a las cubiertas ajardinadas que hemos mencionado. De este modo, mejora considerablemente el confort en el interior del edificio y reduce significativamente pues, la temperatura de servicio de la propia cubierta. Estos productos tienen mucho mercado en industria, sobre todo en las naves con cubiertas de fibrocemento, donde nunca se ha proyectado aislamiento, y también se da el caso en rehabilitación de edificios con cubiertas de láminas asfálticas antiguas. Lo tenemos aquí en la infografía. Para ello emplearemos una imprimación y aplicaremos 2 capas de membrana poliuretánica. Esta es su aplicación sobre una cubierta de una nave industrial con un soporte compuesto por membrana bituminosa. Previamente se prepara y se trata la superficie con un imprimador específico. Y después las 2 capas de producto. Como veis, viene listo para su uso y se aplica con rodillo de pelo largo. También puede ser a brocha o mediante el adecuado sistema de pulverización, ¿no? Y siempre intentamos conseguir que sea de la forma más uniforme posible. Su aplicación es muy fácil, ya habéis visto, y permite intervenir de forma rápida e inmediata pues, sobre la mayoría de soportes y superficies. Este es el acabado final con la versión de Aquaflex Roof Plus HR de color blanco altamente reflectante y que también en este caso se conjuga con un sistema de placas solares. Otro ejemplo, en este caso, sobre una cubierta en un edificio residencial en la ciudad, ¿vale? Donde su enfoque en rehabilitación tiene múltiples ventajas, ya que se aplica muy rápidamente y aporta una capa de terminación con un alto índice de reflectividad. Luego, como membrana poliuretánica como tal, tenemos el producto PurTop Easy, que una vez aplicado, crea una membrana elástica continua, sin solapes, con una excelente capacidad de puenteo de fisuras. Es monocomponente también y tiene muy buenas características mecánicas. Se adhiere perfectamente pues, a numerosos tipos de soporte, metales, pavimentos cerámicos, soportes cementosos, membranas bituminosas, siendo estos tratados previamente con el imprimador adecuado. Para ello, contamos con una gama completa de imprimadores específicos. Entre los campos de aplicación del poliuretano se encuentran las cubiertas nuevas, ¿vale? Y la reparación también de las ya existentes. Como decía, pues sobre el soporte que tengamos aplicaremos la imprimación correspondiente y sobre esta la membrana de poliuretano. La impermeabilización deberá revestirse luego con un acabado alifático que sea estable a los ultravioleta o con el tipo de revestimiento que se haya elegido.
PurTop Easy viene listo para su uso y es fácil de aplicar a llana y a rodillo, tanto sobre superficies horizontales como inclinadas. En este caso, primero se aplicó una imprimación para soportes cementosos y una vez convenientemente preparado e imprimado el soporte, se aplica PurTop Easy, como se aprecia en el vídeo, con llana o con rodillo, ¿no? De manera uniforme en al menos 2 capas, siempre hasta alcanzar un espesor final de 1,5 milímetros. Dentro de las 24 o 48 horas posteriores a su colocación, PurTop Easy se debe revestir con un acabado poliuretánico alifático. Aquí lo vemos aplicado ya en la imagen de la derecha, que se ve la diferencia, ¿no?, entre ambas fotografías con un tono pues, más mate. Esta es otra referencia de obra, donde una vez imprimada la superficie se aplica la membrana líquida de poliuretano, que permite de forma sencilla pues, crear una capa continua, ya sea en horizontal o en vertical, y también en los encuentros con los elementos emergentes. Si se desea aplicar el producto en una única mano, se puede hacer aditivando el producto con PurTop Addi. Y una vez que se coloca, que se aplica, se pasa el rodillo de púas varias veces en diferentes direcciones para liberar el aire ocluido que haya podido quedar durante el batido de la mezcla y luego después lo que hacemos es revestirlo. En este caso, se decidió colocar un acabado tipo tarima para el cual se extendió previamente un geotextil de protección y luego el entablado que vemos aquí en las imágenes. También es muy interesante su uso sobre cubiertas de geometrías complejas, como puede ser esta cúpula, donde se aplicó la impermeabilización mediante pulverización, ¿no? Otra forma de colocar. Y otra referencia es el Hotel Lebreros en Sevilla, donde se aplicó sobre un recrecido de mortero. En este caso, en cubiertas técnicas, las impermeabilizaciones líquidas funcionan muy bien. Aquí pues, siempre se alojan todo tipo de instalaciones y se apoya distinta maquinaria, pues, aires acondicionados, antenas, etcétera. Y todo ello supone una serie de obstáculos que los sistemas líquidos resuelven de forma más ventajosa que los sistemas flotantes o no adheridos, como las láminas que vamos a ver ahora, ¿no? Láminas sintéticas. Mapiplan es el nombre comercial de la gama de membranas sintéticas de Mapei, que en función de los materiales empleados pueden ser de distinta naturaleza. Nosotros fabricamos en PVC y en poliolefina flexible, FPO o TPO, que son sus siglas en inglés, siendo estas las más utilizadas, ¿no?, de PVC y TPO, las más utilizadas en el mercado, junto con las de EPDM. Estas láminas están recomendadas para la impermeabilización de cubiertas tanto de obra nueva como de rehabilitación y en ambos casos pueden ir armadas con fibra de vidrio o con poliéster o sin armar también, según el tipo de aplicación. ¿Qué diferencias hay entre las láminas de PVC y las de FPO? Bueno, pues vemos que están compuestos por una base química, PVC o polímero, y una serie de aditivos y retardantes de llama. Además, los PVC están compuestos por plastificantes en un 30-35%, que con el tiempo tienden a migrar volviéndose rígidos. Asimismo, el calor lo retrae al PVC y produce muchas veces tensiones, por lo que las láminas tienden a despegarse. Y por otra parte, el PVC tiene incompatibilidad química con algunos materiales muy habituales en construcción, como los productos asfálticos, los poliestirenos extruidos, etc. Por ello, el TPO tiene una serie de ventajas al no llevar estos plastificantes en su composición que hacen que sea mejor a nivel medioambiental, tenga mayor durabilidad y expectativa de vida. También permiten estos productos, las láminas, el acabado en alta reflexión que mencionábamos antes y disponen de certificado antirraíces en el caso de cubiertas ajardinadas. Por ello, en España actualmente estamos trabajando con TPO. En los casos donde la membrana quede expuesta, es decir, que no vaya lastrada con grava u otra protección pesada, para asegurar la estabilidad de la lámina frente a la presión dinámica del viento, esta, junto con el resto de componentes del sistema, deben colocarse fijados al soporte mediante un sistema de fijación mecánica, como tenemos aquí en la sección.
Además, lo vemos también aquí en la imagen izquierda, las láminas se colocan solapándose entre sí mediante soldadura por aire caliente, ya sea de forma manual o con equipos semiautomáticos, asegurando de esta forma la estanquidad de la cubierta y convirtiéndola en una solución duradera y fiable. En cuanto al reparto de las fijaciones, como decíamos, dependerán de la acción de succión del viento, que varía en función de la altura sobre el suelo, de la ubicación y de la topografía de la construcción, entre otros. Todo ello influye en la determinación del número de fijaciones por metro cuadrado y su reparto en la superficie. Por esta razón, todos los sistemas de fijación mecánicos deberán estar específicamente diseñados y calculados. Como vemos en esta imagen, las superficies se subdividen en 4 zonas. Las áreas, por ejemplo, de las esquinas en rojo y luego las perimetrales en amarillo estarán sujetas a fuerzas de succión del viento mayores a las de las áreas más centrales, ¿no?, que tenemos aquí en color verde y en azul. ¿Cómo sería entonces el esquema de la cubierta con lámina sintética? Pues en los sistemas con fijación mecánica, partiendo del soporte, se aplica un promotor de adherencia, la barrera de vapor y se fijan las capas inferiores, tales como aislamiento térmico, que veremos en detalle más adelante. Estos se colocan siempre como soporte base de la lámina impermeabilizante, ¿vale? Y el aislamiento térmico también se deben fijar al soporte. Sobre ellos, la lámina sintética se fijan mecánicamente a través de estas fijaciones puntuales sobre el área de solape. Otra opción posible es la fijación de las láminas impermeabilizantes con elementos de fijación mediante tecnología de inducción, que no requiere en estos casos la perforación de la membrana, sino que la fijación se produce por termosoldadura. Ahora lo vamos a explicar. El reparto de las fijaciones en el sistema de inducción, ¿vale?, será diferente al del sistema tradicional mecánico, donde, como decía, las fijaciones tienen que ir alineadas, en este caso, pues con los solapes de los rollos. Además, en el sistema de inducción contamos con la ventaja de que no perforas la impermeabilización, sino que vas colocando las arandelas según la distribución que precise la cubierta y después las sueldas por calor, termosoldándose con la membrana mediante la ayuda de una herramienta o una máquina de inducción. Con lo cual, al no fijarla mecánicamente, no perforas la lámina y consigues un mayor reparto en la distribución de las cargas, porque realmente vas colocando las fijaciones donde son necesarias, con independencia de dónde vayan los solapes de la lámina. En estos esquemas pues, se ve claramente la diferencia, ¿no?, entre la cantidad de solapes y de encuentros entre láminas, así como la distribución en las fijaciones. Y aparte de las láminas, contamos con toda una serie de productos auxiliares, perfiles, conectores, ángulos. Aquí vemos, por ejemplo, el perfil para la entrega de petos, donde se realiza la soldadura y se fija mecánicamente la lámina a la pared con tornillos y se termina sellando el canal superior del perfil con masilla de silicona. Esto es un ejemplo de los productos y materiales auxiliares que acompañan a estas láminas. Vamos a comprenderlo todo mucho mejor a través de referencias de obra que veremos ahora, como esta del Liceo Francés de Alicante. El edificio, desde su construcción, había sufrido algunos problemas en la impermeabilización y los arquitectos del estudio Salmerón-Landman trabajaron en el proyecto que comprendía su rehabilitación integral y que contemplaba, entre otras actuaciones, pues, la impermeabilización de la cubierta y un sistema SATE en la fachada, un sistema SATE con acabado cerámico. La obra se realizó en 2019, retirando todo lo que había en inicio y realizando primero pues, una serie de recrecidos con la formación de pendientes adecuada, ¿no?, que se había calculado, que vemos aquí. Una vez preparado el soporte, realizados los recrecidos, etcétera, se extendieron las láminas sintéticas Mapeplan de TPO y se fijaron mecánicamente. Aquí tenemos un detalle de esta aplicación donde se ve pues, el tornillo autotaladrante y cómo el compañero pues, realiza estos taladros. Y aquí este es un detalle de la soldadura, ¿no? A través de la máquina, esta máquina que lo que hace es que aporta calor y está a una temperatura adecuada de salida, lo que hacemos es solapar el material, intercalamos el soldador y a medida que lo vamos desplazando presionamos fuerte para generar la unión. Esto debe hacerse pues, rápido, ¿no?, para no quemar el material. Aquí no se ve, pero se pasa, lo que se suele hacer es pasar un rodillo de
de manera que resulte una unión lo más homogénea y uniforme posible, comprobando al finalizar esta labor que no se levanta. Y bueno, esta obra pues, tuvo mucho trabajo previo a su ejecución en el estudio de estos arquitectos, donde se trabajaron pues, uno a uno los detalles técnicos de la sujeción al perímetro, los sumideros horizontales con sus medidas, y aparte de este trabajo de prescripción, también pues, estuvimos presentes en la obra con nuestro departamento de aplicaciones dando soporte. Aunque inicialmente pues, iba a ser una actuación parcial, después optaron por intervenir en toda la cubierta y en algunas zonas la lámina fue cubierta con gravilla, ¿no? Como tenemos aquí. Y enseñaros un ejemplo de su uso en un edificio de tipo residencial, algo de escala más pequeña, aunque en este caso nos queda un poco lejos, ya que es una obra en Nueva Zelanda, pero que se puede trasladar también perfectamente a nuestro país y que se puede realizar aquí. Otro ejemplo usual de colocación de lámina sintética es en cubiertas tipo deck con soporte de chapa agregada, siendo habituales en las cubiertas de centros logísticos, en almacenes, supermercados, seguro que lo habéis visto y os habéis fijado. Sobre la chapa lo que hacemos es colocar un aislamiento que actúa a modo de soporte y si necesito pues coloco previamente una barrera de vapor al aislamiento y después la impermeabilización. En cuanto a esta base conformada por el aislamiento térmico, en este tipo de cubiertas contamos con lana de roca de alta densidad y luego la tendencia del mercado es ir a polisocianurato, comúnmente conocido como PIR. Por su parte, la lana de roca aporta además aislamiento acústico, pero como inconveniente su coeficiente de conductividad térmica es mayor, por lo que necesitamos trabajar con mayores espesores. Su densidad es más alta, por lo que aporto más peso a la cubierta, absorbe la humedad y en las zonas de fijaciones se producen unas depresiones del propio panel, quedando los tornillos en el punto más alto y pudiendo punzonar la membrana. Las planchas de PIR tienen mayor resistencia a compresión, son de dimensiones mayores y esto hace pues, que aumente el rendimiento de colocación y disminuya el número de sus fijaciones por metro cuadrado, de ahí el éxito del PIR, ¿no? Que hoy en día se coloca en casi todas las cubiertas. Hay varios tipos de acabados en el PIR, con velo de fibra de vidrio por ambas caras, fibra de vidrio por debajo, betún por arriba, en los casos que haya una lámina asfáltica soldada o aluminio por ambas caras, pues con mejores prestaciones térmicas y hace además de barrera de vapor. Y la lana de roca pues también, ¿no? La hay desnuda y con oxiasfalto en la cara superior. Algunas referencias de obra realizadas sobre cubiertas tipo deck son el centro comercial Xanadu en Alcorcón, en Madrid, que inicialmente pues, tenía una impermeabilización con lámina de PDM que se retiró. Y aquí hubo que reponer algunos paneles de lana de roca del aislamiento que habían perdido sección o que habían estado en contacto con el agua y por tanto pues estaban deteriorados. Y sobre este soporte de lana de roca se colocó la lámina sintética de TPO. Podéis ver los rollos. Aquí al fondo son de 2 por 20 metros, con lo cual se reduce el número de solapes respecto a una lámina bituminosa, por ejemplo, y cuando tenemos una gran superficie limpia, como es el caso de una cubierta tipo deck, pues la solución es muy competitiva, tanto por el coste del material como por los rendimientos de la ejecución. Otro ejemplo es la cubierta de la terminal de autobuses de Verona, que se realizó en 2015, en este caso con lámina sintética en PVC, armada con red de poliéster. Y otro ejemplo, una nave de Amazon en Alemania. Esta es una obra de 2012, también con lámina Mapeplan de PVC, con la ventaja de que durante su ejecución pues, la actividad industrial existente no se ve perjudicada ni interrumpida. Dentro de las láminas sintéticas existen versiones con terminación también realizadas en un color blanco especial que garantiza una óptima reflectancia solar con un índice de 102, lo que reduce aproximadamente pues, un 50% la temperatura de la cubierta. El esquema es similar al que hemos visto en las actuaciones anteriores, ¿no? Imprimación, barrera de vapor, aislamiento térmico y luego la impermeabilización. Como referencia de obra, tenemos la rehabilitación de la cubierta del centro de bricolaje aquí en Granada, realizada hace 3 años,
Inicialmente, como veis, había una lámina asfáltica autoprotegida, pues que con el paso del tiempo se degrada, cristaliza y pues acaba despegándose en algunas zonas de cabeza de los rollos. En estos centros comerciales pues se necesitan actuaciones que sean rápidas, que no generen escombros y que no influyan en el proceso productivo que hay debajo. Aquí fijamos directamente la lámina Mapeplan sobre la lámina asfáltica y en la versión en color blanco que garantiza pues, una alta reflexión solar. Este recubrimiento reduce la temperatura de la superficie de la cubierta y, en consecuencia, pues también la temperatura interna del edificio. En principio, pues había una propuesta de lámina asfáltica sobre la que ya había y finalmente se optó por esta solución, ya que se argumentó que era mucho mejor, tanto en impermeabilización como por el efecto de isla de calor, bajando la demanda energética en época de calor. Además, bueno, en Granada es una solución muy adecuada porque hay unos saltos térmicos importantes y estas láminas trabajan en un amplio rango de temperaturas. Y por último, el Pabellón España en Zaragoza, una obra del arquitecto Pachi Mangado, también una rehabilitación del año 2016, en la que se hizo la reconstrucción de la cubierta, que tenía de inicio una impermeabilización con lámina de PDM, y se hizo el cambio a lámina sintética de TPO, que se ve ya aplicada en la imagen, y también se impermeabilizó con poliurea uno de los patios. Y bueno, a modo de resumen, ideas con la que os quiero que os quedéis, ¿no? Después de todo este repaso que hemos hecho por los distintos sistemas de impermeabilización, pues es fundamental anticiparse a nivel de proyecto, ¿vale? Determinando correctamente las soluciones de impermeabilización sin dejar nada a la improvisación, ¿vale? Luego, recurrir siempre a sistemas fiables y sólidos, como hemos visto. Verificar y comprobar que lo que se ejecuta en obra es lo que se ha especificado inicialmente en proyecto. A nivel de ejecución, recurrir a instaladores y profesionales especialistas. Y luego contar pues, con el servicio de asistencia técnica del fabricante, ¿no? De Mapei. Para ello, tenéis a vuestra disposición el Departamento Técnico de Prescripción, al que yo pertenezco, y que conformamos 4 personas a nivel nacional, como veis en la imagen, y a quien os podéis dirigir vuestras consultas a nivel de proyecto. Además, contamos con un departamento de aplicaciones que realiza visitas a obra y a clientes para la muestra de productos. También se hacen jornadas técnicas y pues, muestras, demostraciones prácticas y arranques de obra. Luego el equipo de prescripción, además de dar asistencia técnica de forma individualizada, también realiza jornadas técnicas online en colegios profesionales, en universidades, etcétera. Y pues, visitas personalizadas generando pues, una documentación y recomendaciones específicas para vuestros proyectos. También tenemos presencia en los principales bancos de precios a nivel nacional, pudiendo generar incluso partidas concretas y una biblioteca BIM, todo ello pues, accesible a través de nuestra página web, ¿no? En mapei.es. Y por último, la oficina técnica, que completa toda la actividad generada en prescripción y en asistencia en obra, generando detalles constructivos, memorias descriptivas también detalladas, partidas de obra. Se hacen también pues, planes de puntos de inspección, informes técnicos, también se elaboran certificados, es decir, toda esa documentación que a vosotros os facilite pues, la correcta definición de los sistemas y de los productos que sean los más idóneos según vuestro caso concreto. Y bueno, por mi parte, daros las gracias y antes de finalizar el seminario, ver si hay tiempo, que veo que quedan 5 minutitos para ver si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente. A ver si alguna de mis compañeras. Paula, buenas. A ver, no te escucho, Paula. Hola. Sí, Ahora hola, sí, Eva. Vale. disculpa. Como vamos un poco tarde, te he seleccionado un par de preguntas. Vale, fenomenal. A ver, te realizo la primera. Nos preguntan que si realizamos el cálculo del reparto de fijaciones en el caso de las láminas sintéticas. Sí, nosotros
ofrecemos la posibilidad de hacer el cálculo de esa distribución de fijaciones. Para ello, pues, os enviamos un cuestionario en el cual pues, se busca conocer los condicionantes en relación a la succión del viento que hemos visto, y en base a estos datos que vosotros facilitáis, pues se realizaría este cálculo y este reparto de fijaciones. Luego, por otro lado, también los propios fabricantes de las fijaciones, de los tornillos, las arandelas, también ellos lo pueden realizar. Ujú. Vale. Y también nos preguntan que cuáles son los condicionantes a la hora de la proyección de la poliurea y qué aspectos hay que controlar. Vale, bueno, pues es importante, sobre todo, que haya personal especializado en el manejo de estos equipos, ¿no? Eso como punto, ¿no?, fundamental, y que, ¿no?, he reseñado en el resumen de ideas, ya que, bueno, estos productos son sensibles a las condiciones ambientales, ¿no?, y necesitan una temperatura ambiente pues que esté siempre por encima de la temperatura de rocío, por encima de los 3 grados por encima de la temperatura de rocío. Y luego pues hay que controlar muy bien los soportes y sobre todo la humedad, ¿no? Estos yo diría que son pues los aspectos que hay que tener en cuenta principalmente a la hora del momento de proyectar la poliurea. Muy bien, pues si te parece bien lo dejamos aquí. Vale, muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y esperamos veros pronto en nuestros próximos seminarios. Muchísimas gracias y que Muchas tengáis buena gracias por tarde. asistir. Hasta luego. Hasta luego.